días, hermanos. Sean todos bienvenidos a este servicio virtual en este domingo 23 de enero del año 2022. Le damos gracias a nuestro Señor que nos permite estar aquí reunidos. Le damos gracias por la vida de nuestros hermanos y seguimos orando para que Él nos ayude y nos proteja en este tiempo. Vamos a comenzar en esta mañana con el mensaje y quisiera iniciar en esta hora hablando acerca de un sentimiento que todos nosotros hemos experimentado, y me estoy refiriendo al temor. El temor, como les decía, lo hemos experimentado seguramente todos sin excepción. Lo hemos vivido quizá en la sala de un hospital cuando esperamos conocer el estado de un ser amado. Tal vez lo hemos vivido por las noches, luego de semanas de no poder encontrar un trabajo para poder ayudar en casa. Tal vez lo sentimos el día en que no recibimos rápidamente noticias de aquel hijo o de aquella hija y no sabemos qué habrá pasado. Lo tenemos cuando escuchamos los noticieros o cuando miramos y tenemos información de los desastres naturales, o cuando oímos de los rumores de guerra que se ciernen en este mundo, o incluso en este tiempo, en esta pandemia que estamos viviendo ya por más de 24 meses. Este sentimiento, este temor lo tenemos cuando escuchamos esas palabras que nadie quiere escuchar en este tiempo, pero cuando vienen y nos dicen, señor, señora, joven, el test es positivo, usted ha contraído coronavirus, debe tener cuarentena, debe cuidar, debe avisar a todas las personas con las que ha estado en la última semana, debe separarse, debe apartarse. El temor, todos lo hemos experimentado. Y si no lo ha hecho, seguramente usted lo vivirá. Pero todos hemos pasado por esta situación. Todos hemos tenido temor. De hecho, es algo intrínseco de nosotros, los humanos. Es un sentimiento completamente natural. Todos en algún momento de la vida tenemos temor. De hecho, incluso en pequeñas dosis, el temor puede ser algo benéfico, y permítame explicar por qué digo esto, porque en pequeñas dosis el temor nos puede ayudar, por ejemplo, a estar alertas cuando conducimos por una zona irregular, o a mirar a ambos lados cuando vamos a atravesar una calle, o a no caminar por lugares oscuros ya cuando es de noche, porque puede ser peligroso. El temor, reitero, en dosis pequeñas puede ser algo bueno. Sin embargo, cuando el temor crece y ya hace un nido en nuestros corazones, cuando ya viene a vivir de manera constante dentro de nosotros, entonces esto se puede convertir en un gran problema. ¿Por qué? Porque el temor nos paraliza. El temor muchas veces no nos permite avanzar. Nos llena la mente de escenarios aterradores de lo que podría pasar y siembra en nosotros cuestiones como la desconfianza, el desánimo e incluso la incredulidad hacia nuestro Dios. Por lo tanto, y seguramente que por estas razones, uno de los llamados que el Señor nuestro Dios repite vez tras vez a lo largo de su palabra, una de los llamados que Él constantemente le da a sus siervos es: no temas. En cada ocasión que los siervos del Señor han tenido que soportar una prueba, o cuando han tenido que ir y enfrentar una tormenta, o cuando son enviados al frente de batalla, las palabras de nuestro Señor siempre han sido las mismas. Él viene y nos dice: no temas. Sin embargo, y sin querer obviamente faltarle el respeto a nuestro Señor, ante los problemas que muchas veces tenemos y ante las dificultades tan grandes que podemos enfrentar cada día, quiero preguntar en esta mañana: ¿por qué no deberíamos tener temor? ¿Por qué no deberíamos tener temor? Ya dijimos que es algo natural del ser humano, pero ¿por qué no deberíamos tenerlo? ¿Por qué deberíamos incluso confiar en las palabras de Dios cuando nos dice no temas? Y bueno, precisamente en esta mañana, durante los próximos minutos, vamos a dar respuesta a estas interrogantes. Y para ello vamos a
ir a la Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41, versículo 13 y 14. Este va a ser el texto que vamos a estar estudiando en esta mañana. Isaías 41, versículo 13 y 14. La palabra de Dios dice lo siguiente: Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar muchos versículos en donde el Señor le dice a los suyos: no temas. Sin embargo, en esta mañana vamos a concentrar nuestro tiempo solamente en estos dos versículos que acabamos de leer y vamos a desarrollarlos poco a poco, y lo vamos a hacer en 4 puntos que nos van a ayudar a entender mejor por qué nosotros podemos confiar en el Señor cuando Él viene y nos dice por medio de su palabra: no temas. Y la primera de estas razones que tenemos por la cual nosotros podemos confiar en el Señor cuando nos dice estas palabras, no temas, es porque Él es Dios. Cuando leíamos en el libro del profeta Isaías, de hecho ahí comienza diciendo: porque yo Jehová soy tu Dios, yo Jehová soy tu Dios. Y yo sé que esta frase por sí sola realmente no nos dice nada, de hecho nos deja prácticamente en las mismas circunstancias de donde empezamos, pero vamos a analizar esto y vamos a responder primero a la pregunta: bueno, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Señor? Y hay distintas formas de abordar esta pregunta: ¿quién es Dios? Pero en esta mañana lo vamos a hacer a la luz de su palabra. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos, por ejemplo, que Dios es creador. Esto usted puede leerlo en Génesis 1. También se nos dice en la Biblia que Dios es Rey, Mateo capítulo 6. La Biblia en el Salmo 90 nos dice que Dios es eterno, que es perfecto, Mateo capítulo 5. Que Él es fuego consumidor, Hebreos capítulo 12. Y en Éxodo 15 también se nos dice que Dios es un fuerte guerrero. Y todo esto, hermanos, creador, rey, eterno, perfecto, fuego consumidor, fuerte guerrero, todo esto solo son pocos ejemplos que nos tiene o que nos da la Biblia de quién es nuestro Dios, pero elegí específicamente estas palabras, estos ejemplos, ya que nos hablan de un rasgo de nuestro Dios que haremos bien en tener siempre presente en nuestro día a día, y me refiero a que nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es todopoderoso. Ahora bien, el término todopoderoso se refiere a alguien que tiene poder sobre todos los aspectos de la existencia. Tómese un momento para digerir esto, hermanos. Todopoderoso es alguien que tiene poder sobre todos los aspectos de la existencia. Y el único ser que cumple con esta descripción a la perfección, por supuesto que es nuestro Dios. Él es el único. Y por lo tanto, esta es la primera razón por la que nosotros podemos confiar en Él cuando nos dice: no temas. Y es que, piénselo por un momento, hermano. Si el creador de todo, si el Rey eterno, si el Dios perfecto viene y nos dice a nosotros que no debemos de tener miedo, entonces haríamos bien en confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder para cumplir con esa palabra que nos está diciendo. Ahora bien, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero en esta mañana recordaba uno que encontramos en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Y ahí, Segunda de Reyes, capítulo 2, se nos habla de un profeta, el profeta Eliseo. Y este profeta estaba hospedándose en una ciudad llamada Dotán, y había problemas con un pueblo vecino, los sirios. El profeta Elías les había estado dando problemas porque este profeta le daba palabra de Dios al rey, y entonces el rey se adelantaba a las decisiones del rey de los sirios. Usted puede leer esto con tranquilidad, reitero, en Segunda de Reyes capítulo 2. Y como esto estaba sucediendo de continuo, entonces el rey de los sirios decidió que tendría que eliminar a Elías y marchó con un ejército a la ciudad de Dotán, donde estaba el profeta, y durante la noche sitiaron la ciudad. Eso fue lo que ocurrió.
A la mañana siguiente, el siervo de Eliseo, dice la Biblia, que se levanta para hacer sus ocupaciones y se da cuenta que la ciudad estaba completamente rodeada por los enemigos, y entonces al mirar todo esto corre alarmado con el profeta a decirle lo que estaba pasando. El temor se había apoderado de este siervo. Pero entonces, ¿qué sucede cuando Elías escucha las noticias? Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 16, esta es la respuesta del profeta. Él le dijo: no tengas miedo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, ante esta situación, como acabamos de leer, Eliseo no tenía temor. Y él no tenía temor no porque tuviera algún poder o alguna habilidad especial que lo iba a sacar de esas circunstancias. No, él no tenía temor porque sabía que su Dios era más poderoso que todo el ejército sirio. Eliseo no tenía temor porque no tenía puestos sus ojos en ese ejército que estaba rodeando la ciudad. No, Eliseo tenía puestos sus ojos en el Señor Todopoderoso que estaba cuidando de él. Luego entonces debemos nosotros recordar que ya que somos hechos parte de la familia de Dios por medio de la fe, nosotros ahora somos hijos de Dios. Entonces contamos con un Dios que es personal. Y no solamente eso, sino que un Dios que tiene todo el poder y al mismo tiempo se interesa por cada uno de nosotros. Este es nuestro Dios. Y entendiendo esto, podemos entonces confiar en el Señor Todopoderoso, en el mismo Dios del profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque Él está a nuestro favor, Él está a nuestro lado. Por lo tanto, no debemos tener temor, no debemos desconfiar de la palabra del Señor. Debemos estar seguros en que Él siempre está con nosotros. El Dios Todopoderoso nos está cuidando. Sin embargo, hermanos, no se trata solamente de una cuestión de poder. Decíamos ya que el Señor Dios es todopoderoso, sí, pero no se trata solamente de una cuestión de poder. No debemos confiar en Dios solamente porque tiene todo el poder, no, sino que también está involucrado un factor que es determinante, que es por demás importante. Y me refiero al carácter amoroso y misericordioso de nuestro Dios, al carácter de amor de nuestro Señor. Y es que de nada nos serviría tener un Dios que es todopoderoso si Él no se interesara por nosotros, si Él no se interesara por la humanidad. Y la Biblia de hecho sí nos habla y nos enseña que Dios está al tanto de sus hijos y de hecho de toda su creación. Nosotros podemos estar confiados en el poder de Dios, sí, pero también podemos confiar en que Él está al tanto de nosotros. Y puede que a alguno de nosotros nos cueste realmente creer que el Señor está al tanto de todo, al tanto de todos nuestros problemas, aun los que pudieran parecer minúsculos, los que pudieran parecer muy pequeños. Pero hace unas semanas atrás estábamos hablando de un episodio en la Biblia que se conoce como las bodas de Caná, y ahí nosotros leemos cómo es que el Señor Jesús de una manera milagrosa convirtió el agua en vino. Ya hablamos un poco acerca de esto. Y permítame hacer un poco de contexto. En ese entonces, en la época del Señor, las bodas solían durar no solamente un día, sino varios días. Era una celebración grande. Y generalmente en estas celebraciones la cantidad de vino que se ofrecía para que los invitados pudieran beber era bastante grande. Recuerde que las bodas duraban varios días. Ahora, una de las cosas que también solía hacerse es que recién iniciada la celebración, el primero y segundo día, el novio le ofrecía a sus invitados el mejor vino que podía conseguir y que podía pagar, obviamente. ¿Y esto por qué lo hacía? Bueno, porque era una cuestión de honor y también de prestigio. Era como iniciar bien el matrimonio. ¿Cómo lo hacían? Bueno, ofreciendo el vino y la comida de la mejor calidad. Y después, ya conforme pasaba el tiempo, los días en la boda, en la celebración, y ya que los invitados estaban más, digamos, adormecidos por los efectos del primer vino, bueno, se servía un vino después de calidad inferior. Esto era una práctica que se daba en aquel entonces. Ahora, regresemos a la historia del Señor Jesús, a las bodas de Caná.
El Señor estaba asistiendo a esta boda y en una parte del festejo, seguramente casi al principio, no se nos dice exactamente en qué día, pero seguramente al principio de esta celebración, se nos cuenta que se termina el vino. Y el novio ya no tenía más vino para ofrecer, ni de buena ni de mala calidad, ya no tenía vino para darle a sus invitados. Y ante esta situación lo que acontecía era una vergüenza para esta pareja. Se iba a hablar en ese pueblo por meses de esta boda, pero no para bien. ¿Por qué? Porque todos la iban a recordar como la boda en la que se acabó el vino, la boda en la que faltó el vino. ¿Te acuerdas de la boda? De eso sí, la que faltó el vino. Se iba a hablar para mal de esa celebración, y el novio, además de todo esto, iba a ser el hazmerreír del pueblo por mucho, mucho tiempo. Ahora, es verdad, hermanos, que si nosotros vemos un panorama más amplio en esa ciudad, en Caná, en ese momento, en ese tiempo, seguramente habría gente con problemas más grandes y más apremiantes. Seguramente habría enfermos, ciegos, sordos, leprosos, personas que necesitaban un toque del Señor. Sí, había gente con problemas muy grandes. Y frente a estos problemas tan enormes, el hecho de que un novio necesitara más vino para no quedar mal en su boda, bueno, puede parecer un problema minúsculo, de hecho casi una cuestión ridícula. Pero el Señor decidió que iba a entrar en acción, decidió que iba a hacer algo. El Señor, con algo tan pequeño, con un problema tan minúsculo, Él decide actuar. Y esto lo hace no porque Él nos esté prometiendo que siempre que lo pidamos va a convertir el agua en vino. No, esa no es la enseñanza aquí, hermanos, sino que más bien lo que el Señor nos está diciendo con este milagro tan insignificante, pudiéramos llegar a pensar en cuestión de que no era un problema en sí. Lo que el Señor nos está diciendo es que aún en las cosas pequeñas, Él tiene cuidado de nosotros. El Señor, aún en las cosas minúsculas, está al tanto de nuestras circunstancias. Tal como ya lo leíamos, hermanos, en Isaías 41, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El Señor no solo nos está aquí diciendo en este versículo que no debemos temer, no es lo único que Él nos está diciendo, sino que Él va más allá y nos promete que nos va a ayudar cuando nos enfrentemos a diversas pruebas. No temas, yo te ayudo. Ahora, tomemos otro ejemplo y hablemos en esta ocasión del apóstol Pablo. Y como ya hemos mencionado en otras ocasiones, Pablo fue un hombre que debido a su servicio a Dios estaba constantemente en peligro, estaba enfrentando pruebas, pasando por dificultades, incluso teniendo enfermedades. Sin embargo, a lo largo de sus cartas, de lo que conocemos, podemos ver que Pablo no tenía miedo. Y esto era así, hermanos, no porque fuera una persona en extremo valiente o porque él tuviera alguna clase de locura o gusto por la tortura, no. Pablo no tenía temor, básicamente por dos razones. Primero, porque él conocía el poder del Dios a quien servía. Y segundo, porque él confiaba en el amor del Dios al que servía. Él conocía el poder del Dios y confiaba en el cuidado de ese Dios. Por eso es que Pablo no tenía temor en su vida. Y de hecho, el apóstol lo expresa de una manera poética en el libro de la carta de Romanos. En el versículo 8, hablando precisamente de por qué nosotros debemos confiar, por qué nosotros no debemos dejar que el temor se apodere de nuestras vidas, Pablo escribe lo siguiente. Romanos, capítulo 8, versículo del 35 al 39, la Biblia nos dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo?, pregunta Pablo. ¿Quién nos separará? ¿Tribulaciones, o angustias, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas para matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Pablo podía confiar en la palabra del Señor, no temas, porque él estaba confiando en el supremo poder de Dios, sí, pero al mismo tiempo confiaba en que ese Señor todopoderoso tiene cuidado de sus hijos. Así que no solo es poder, sino también es amor. Así que estas son las dos primeras razones, hermanos. Podemos confiar en la palabra del Señor, no temas, porque es todopoderoso para cumplirlas y porque Él nos ama para cuidarnos. No obstante, hay una cosa más que nosotros en esta mañana debemos entender, aprender y aceptar. Si de alguna manera queremos recibir el cuidado y la ayuda del Señor, y ya lo leíamos aquí en Isaías 41, en el versículo 14. Permítame leerlo una vez más. Isaías 41, 14 dice: no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. Y no cabe duda, hermanos, que uno de los mayores logros de Satanás en lo que se refiere a infiltrar falsas doctrinas dentro de la iglesia es haber introducido en muchas iglesias y en muchos creyentes la idea de que nosotros somos dignos de la bendición de Dios, que nosotros podemos recibir del Señor cosas buenas, que lo merecemos incluso porque somos sus hijos, que los creyentes, todos nosotros tenemos poder en nuestra lengua y que podemos declarar, decretar, arrebatar, incluso demandar como si se tratara de niños malcriados. Y toda esta ideología está enmarcada en una espiritualidad que realmente está equivocada. ¿Por qué? Porque de esto no nos habla la Biblia cuando nos dice que nosotros somos hijos y que somos siervos de Dios. Esto no es lo que nos enseña la palabra. Hermanos, tal como lo acabamos de leer en Isaías, el que quiera, aquel creyente que quiera recibir la ayuda de Dios, debe entonces primero reconocer que es un gusano de Jacob. En otras palabras, el que quiera obtener la gracia del Señor debe aceptar primero que no merece, que no es digno de tal gracia. Y es cierto que en una era como la que estamos viviendo, no solamente afuera de la iglesia, sino también dentro de ella, el ego es lo primero. Queremos el reconocimiento de todos, queremos que la gente nos aplauda por nuestros logros, aun cuando sean cosas insignificantes. Y por lo tanto, el hecho de tener que reconocer que no somos dignos, que como dice la palabra somos gusanos, o que somos ovejas, como dice en otro lugar, o que estamos desnudos y necesitados, por supuesto que no es para nada una idea popular. Sin embargo, el Evangelio, el verdadero evangelio de Cristo nunca ha sido popular. Luego entonces, si queremos nosotros recibir la ayuda de Dios para poder enfrentar sin temor las pruebas y las adversidades que vienen a nuestras vidas todos los días, nosotros debemos reconocer primero que no merecemos esa ayuda y que si el Señor decide dárnosla, es solamente por su gracia, es solo por su bondad, es solo porque Él así lo ha querido, porque Él es bueno. Nosotros no lo merecemos, es solamente por la gracia de nuestro Señor. Hermanos, no debemos ser presa de esa actitud que se muestra, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en una iglesia llamada, o de una ciudad llamada Odisea, la iglesia de la Odisea. Esta iglesia pensaba que ellos merecían todo y que tenían todo por su propio mérito y por su propia bondad. Porque lo cierto es que las palabras que el Señor le dice a esa iglesia, hermanos, son de las palabras más duras que vamos a encontrar en toda la Biblia. A esta iglesia que de hecho no quería reconocer que era un gusano pequeño, que no quería reconocer que eran indignos de la gracia de Dios, el Señor le dice lo siguiente, Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tenemos que aceptar, si somos honestos, que a ninguno de nosotros nos apetece, a ninguno de nosotros nos gusta reconocer nuestra indignidad. Es parte de nuestro corazón orgulloso como seres humanos. Pero
debemos recordar, debemos tener siempre presente, mis hermanos, que para poder entrar en el camino del Señor no se hace por la puerta ancha y por la puerta espaciosa, no, sino que para poder entrar en el camino del Señor se debe de hacer por la puerta angosta, y en esa puerta no cabe el orgullo, no cabe el ego. En esa puerta la única manera por la que se puede entrar es prácticamente de rodillas, en humildad. En esa puerta es en donde nosotros entregamos todo al Señor, le damos todo a Él y aceptamos su señorío en nuestras vidas. Y debemos aceptar que somos ovejas y debemos reconocer que somos como gusanos delante del Señor. Y esto no es una tarea fácil. De hecho, ¿sabe qué? Es una tarea imposible para nosotros, los seres humanos. Por nuestra propia fuerza, por nuestro deseo, por nuestra voluntad, no podemos hacerlo, no podemos reconocerlo de buena gana. Por lo tanto, lo que debemos hacer es pedirle al Señor con humildad y con obediencia, pedirle que Él adiestre nuestro corazón y lo haga cada día más conforme a su imagen. Y cuando nuestro orgullo, hermanos, quiera tomar de nuevo el control, porque seguro que lo va a intentar, o cuando nuestro ego comience a inflarse de nuevo, porque no necesitamos realmente mucho para que esto pase, cuando alguna de estas situaciones estén ocurriendo en nuestras vidas, debemos recordar aquellas palabras que nuestro Señor dijera en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 11, Lucas 14, 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y una de las maneras en que el Señor nos enaltece cuando nos humillamos delante de Él, hermanos, es dándonos la fuerza, el valor y el ánimo para enfrentar las pruebas, pero no solo para enfrentarlas, sino para enfrentarlas sin temor. Pero esto nunca lo sabremos si continuamos aferrándonos a nuestro orgulloso corazón. Por lo tanto, que nuestra oración sea: Señor, concédenos un corazón realmente humilde delante de ti. Un corazón que acepte nuestra posición. Un corazón que realmente acepte que somos ovejas, que somos gusanos, porque cuando nos humillamos delante de ti, tú has prometido que nos enaltecerás. Tú nos darás la victoria. Tú nos permitirás tener una vida libre de temor. Ahora ya para ir terminando, hermanos, la cuarta razón por la que nosotros podemos confiar en el Señor cuando nos dice no temas es porque Él ya ha hecho mucho por nosotros. Y dentro de todas las cosas que Él ha hecho por cada uno de sus siervos, hay una que es mayor que todas, y me refiero específicamente al hecho de morir en la cruz por nuestros pecados. Isaías 41:14, que ya lo leíamos, permítame hacerlo una vez más, dice: no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. El Santo de Israel es tu Redentor. Y concentrémonos ahora en esta última palabra, tu Redentor o nuestro Redentor. Y la palabra Redentor se define como aquel que paga el precio necesario para liberar a alguien de la esclavitud. Eso es lo que hizo el Señor. En el pasado todos nosotros éramos esclavos del pecado, y al ser esclavos del pecado estábamos entonces alejados de Dios. Y al tener una vida alejados de Dios, entonces estábamos destinados a la condenación eterna. Eso era nuestra vida en el pasado. Sin embargo, el Señor decidió pagar el precio de nuestra libertad. Y no lo hizo con oro o con piedras preciosas, como bien escribe el apóstol Pedro, no, sino que lo hizo con su sangre, con la sangre del unigénito Hijo de Dios. Esto fue lo que Él pagó para poder liberarnos de nuestra condenación. No obstante, hermanos, en esta mañana quiero hacer una pregunta. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué el Señor pagó el precio de nuestra redención? ¿Por qué el Señor pagó para que nosotros pudiéramos ser libres? Y ciertamente no fue por nuestra bondad. Ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno para que el Señor haya pagado esto. Tampoco fue por nuestra justicia, mucho menos por nuestra cara bonita. Más bien, el Señor lo hizo porque así Él lo quiso. Nadie lo obligó y Él no nos debía nada que lo comprometiera para tener que pagar. Por lo tanto,
podemos decir que el Señor lo hizo meramente por amor, porque Él así lo quiso. De hecho, el versículo más conocido de toda la Biblia lo deja en claro. El Señor hizo lo que hizo solamente por amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que una vez que comprendemos que el Señor pagó el precio de nuestra redención solamente por amor, debemos entonces preguntarnos, ¿por qué ahora nos descuidaría? ¿Por qué nos dejaría solos a nuestra suerte, desamparados y sin su protección? No tendría ningún sentido. Más bien, sucede todo lo contrario, ya que Él pagó el mayor de todos los precios por nuestra libertad. Eso significaría entonces que Él nos va a cuidar y nos va a proteger siempre. Tal como lo dice aquel Salmo 121, versículo 5 al 8, 121, del 5 al 8, Salmo dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y aunque es verdad que nosotros no merecemos el amor de Dios, sí podemos confiar en el amor de nuestro Dios. El Señor ya pagó el precio de nuestra libertad. El Señor ya tomó nuestro lugar en la cruz. Él ya sufrió por nosotros. Por lo tanto, cuando Él nos dice a través de su palabra, no temas, no temas, no temas, nosotros podemos confiar en que esta promesa es fiel y es verdadera y está llena de amor de parte de nuestro Señor. Ya para finalizar, hermanos, en este tiempo, hoy en día, ante todas las pruebas y las dificultades que se ciernen sobre cada uno de nosotros, como la enfermedad o la inseguridad, las dudas, la falta de empleo, los problemas económicos, la situación de la pandemia que continuamos enfrentando, los desastres naturales que parece que cada día incrementan, los rumores de guerra y muchas cosas similares a esta. Ante todo este panorama, es fácil caer presa del temor, de la angustia, del desánimo. Pero el Señor, nuestro Dios, tiene una palabra que Él espera que nosotros, todos nosotros, recordemos constantemente. Cuando el temor venga, cuando el temor toque a la puerta de nuestros corazones, debemos recordar que el Señor nos ha dicho: no temas, gusano de Jacob, no temas. ¿Y cómo podemos saber nosotros que realmente podemos confiar en el Señor? Bueno, ya lo decíamos, 4 razones que veíamos en esta mañana, por lo cual nosotros podemos confiar en su palabra, porque podemos confiar en esta promesa que Él nos dice: no temas. Número 1, porque Él es Dios, y por lo tanto Él tiene el poder para cumplir con su palabra cuando nos dice: no temas. Número 2, porque Él ha prometido sostenernos y cuidarnos siempre a cada uno de nosotros cuando nos dice: no temas. Tercero, porque cuando nosotros nos humillamos, Él ha prometido que nos levantará y nos dará la victoria, por eso nos dice: no temas. Y cuarto, porque Él es nuestro Redentor. Él ya pagó el precio de nuestra libertad y podemos confiar en su amor inagotable, podemos confiar cuando nos dice: no temas. Y hermanos, conocer y entender esto no va a hacer que nuestras pruebas desaparezcan. Cuando usted salga de aquí, de este lugar, cuando usted deje de escuchar este mensaje, la tormenta va a seguir ahí, su problema va a estar ahí todavía en su vida, no va a desaparecer de manera milagrosa. Y quiero ser muy honesto en esta situación, quiero ser muy honesto. Sus problemas no van a desaparecer así como así, no. Pero usted tiene que decidir algo aquí y ahora. Tiene que decidir entre 2 opciones. La primera sería enfrentar la prueba estando lleno de temor, lo que seguramente lo va a congelar, lo que seguramente lo va a detener y va a alargar la tormenta, y con casi toda seguridad usted va a terminar perdiendo frente a ella. Puede elegir ese camino. O usted puede enfrentar la prueba
aferrado de la mano de nuestro Dios, y por lo tanto enfrentarla libre de temor, porque ha puesto su confianza en Dios. Va usted a dejar que el Señor sea quien se encargue de la tormenta. Usted tiene estas dos opciones. Usted debe decidir qué es lo que va a hacer. Y pienso que la respuesta es bastante obvia. Debemos confiar en Dios. Debemos aferrarnos a su mano y debemos decirle: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a creer firmemente cuando tú me dices: no temas. Gusano de Jacob, pequeñito mío, no temas, porque yo te ayudo. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra. Con esto terminamos este domingo. Y hermano, yo le invito a que si está pasando por alguna situación, por alguna prueba, por alguna tormenta que le está robando la paz, que lo está llenando, lo está inundando de temor, no lo permita. Cierre esa puerta, aférrese a la promesa del Señor cuando Él nos dice: no temas, y sabe ahora por qué puede confiar en esa promesa. Cierre sus ojos por un momento y oremos. Señor, te damos gracias como cada domingo por tu palabra, y te damos gracias por esta promesa. Te damos gracias porque cuando tú nos dices que no debemos temer, no simplemente es un dicho, no solamente son palabras lindas de ánimo o de esperanza, sino que cuando tú nos dices no temas, lo haces con poder y autoridad, porque tú eres todopoderoso. Y podemos nosotros confiar y descansar en esa promesa, no solamente por tu poder, sino porque tienes cuidado de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque podemos confiar cuando tú nos dices no temas. Y en esta hora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a aferrarnos, a abrazar a esa promesa. Que tú nos ayudes a confiar en ti, a pesar de las tormentas, a pesar de los problemas que estamos enfrentando hoy en día. A pesar de todo, ayúdanos a pasar por esa prueba sin temor, confiando en ti, aferrados a tu mano, porque tú eres nuestra ayuda. Señor, esto es lo que te pedimos, por favor, en esta hora. Sigue guardando, por favor, a mis hermanos, protegiéndolos, ayudándolos, guardándolos cada día. Bendice esta semana que está iniciando. Guárdanos en el hueco de tu mano y síguenos ayudando a confiar en ti siempre, cada día, a pesar de las diferentes circunstancias difíciles. Todo esto te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén.